Y en este mes de julio estamos tratando nosotros el tema de la adoración. ¿Cuán importante es este tema para nuestras vidas, hermanos? Yo estoy muy entusiasmado con este tema porque creo firmemente que este tema de la adoración es algo que repercute en lo más hondo de nuestro ser. Es algo que debe calar muy profundamente en nuestras vidas y ayudarnos a entender más y más, ¿no?, nuestra necesidad de Dios, porque la adoración tiene que ver con reconocer a Dios como es. Y hemos pasado por los diferentes aspectos. El más importante siempre será el aspecto de la adoración personal, el secreto. ¿Cómo está usted hoy día alabando a Dios? ¿Cómo está usted hoy día adorando a Dios? ¿Con qué actitud? ¿Con qué corazón está buscando a Dios en esta mañana? Eso es lo importante. ¿Cómo ha venido usted durante la semana? ¿Cómo ha tratado de cultivar su vida? ¿Ha leído la Biblia? ¿Ha orado? ¿Se ha esforzado en buscar a Dios? Lo personal, lo secreto pesa en la adoración pública. Si nosotros estamos viviendo vidas de pecado y hoy día queremos agradar a Dios con nuestros cantos, con nuestras alabanzas, eso se llama hipocresía, porque no dejamos nuestros pecados, sin embargo cantamos a Dios. No está bien vivir en pecado. Debemos de dejar nuestros pecados y buscar a Dios de todo corazón. La sinceridad es un aspecto muy importante en la adoración. Luego hemos hablado de las emociones. Cuán importantes son las emociones a la hora de buscar a nuestro Dios. Hemos visto en los diferentes textos de la palabra de Dios al salmista David y a otros escritores emocionados, como pues que Dios es lo más que tienen, lo único que tienen. Textos como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hemos dicho pues que las emociones iban con alegría, con gozo a encontrarse con Dios. David puso música todo el día en el santuario, todo el día tenía que haber alabanza, todo el día tenía que haber alegría delante de Dios. Y es obvio, pues estamos delante de Dios, tiene que haber gozo, tiene que haber alegría. Y hemos dicho que una razón para que las emociones no estén en el momento de la adoración, uno puede estar así, bostezando, cantando a Dios sin pensar en la letra, todo distraído, algo que puede estar pasando en nuestra vida de cántico de la música, que es la forma de expresar la adoración por excelencia, después de la obediencia, perdón. Es nuestra relación con Dios. Puede ser que nuestra relación con Dios no hay y solo venimos al culto cual religiosos, y entonces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes nos desconectamos de la vida espiritual, hacemos nuestras cosas, no buscamos a Dios para nada, y entonces llega el domingo y nosotros no estamos emocionados. El dirigente tiene que hacer cosas para animarnos, pero es por demás. Es como echarle aire para inflar un globo picado. Es por demás. Tenemos que inflar nuestra vida espiritual, animarnos espiritualmente durante la semana, y no va a pasar si es que nosotros pues no nos esforzamos, leer la Biblia, meditar, prepararnos para encontrarnos con Dios, hemos dicho que cuando decimos prepararnos para encontrarnos con Dios significa, por ejemplo, cómo hemos llegado hoy día. Hemos tenido nuestro lugar separado, nuestra ropa es la apropiada, estamos con el pijama. Yo espero que no, que estemos apropiadamente en la medida de nuestras posibilidades para encontrarnos con Dios. Usted se encuentra con Dios, ahora nadie le ve, usted se encuentra con Dios literalmente. Que separemos nuestro lugar en casa, como familia, etcétera, etcétera, etcétera. Que no estemos cocinando, por ejemplo, ahora. Es tiempo de culto, es tiempo de buscar a Dios. Cuidado con estar haciendo otras cosas. Pero, otra vez,
eso es el producto de lo que somos en la semana, durante cada día. Entonces hoy se refleja, nada más. No hay excusa que valga. Hoy se refleja lo que somos. También hemos dicho que lo que está apagando nuestras emociones es no servir a Dios, cumpliendo la misión que Él nos ha dado. Si usted está viviendo una vida solo de cantar, de hacer tipo religioso, pero no está viviendo la gran comisión, entonces no hay emoción en su vida, no hay emoción espiritual en su vida. Hemos dicho que es muy diferente cantar un himno de sembraré la simiente preciosa, o al mundo ir a realizar la obra, ir a servir. Es muy diferente el que canta el que va al que no va. Muy diferente. Es más frío. Yo estoy seguro que aquel que no está sirviendo a Dios hasta bostezará cuando cantamos. Pero aquel que sirve a Dios de alguna manera, en esto de la gran comisión, él canta de otra manera. Canta de otra manera, experimenta el rechazo, experimenta el sufrimiento por ser cristiano, experimenta que no siempre Dios obra para librarnos de las y canta de otra. Si usted está pasando alguna aflicción, canta con emoción, yo estoy seguro. Pero si usted está viviendo una vida pues lejos de servir a Dios, ocupado en sus trabajos, en sus estudios, en sus cosas, su vida es fría. Y mira si usted no vaya a pensar que yo le estoy juzgando. Yo no sé quién me esté escuchando así, que está viviendo esta vida así en una manera fría, apagada. Pero si usted no está sirviendo a Dios, solo está pensando en sus cosas, en sus metas, y la gran comisión no es la meta de su vida como Dios manda, lo que Dios quiere, entonces su vida es apagada, fría. Su adoración a Dios es media muerta, media moribunda. Porque no estás sirviendo a Dios. No estás sirviendo a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Una tercera razón que hemos estado mirando y en lo cual nos vamos a detener hoy otro momento, tiene que ver con la vida pecaminosa. Puede ser que usted está entretenido en algún pecado o está viviendo en una manera que desagrada a Dios, viviendo en pecado. Y entonces usted no está emocionado al encontrarse con Dios. Y si lo busca porque de alguna manera quiere algo, no es que usted quiera reconocer a Dios. La adoración sincera parte por dejar el pecado. Parte por dejar el pecado. Pastor, somos pecadores, somos imperfectos. Claro, somos imperfectos. Pero la vida nuestra tiene que caracterizarse porque luchamos contra nosotros mismos, contra el mundo, contra Satanás, porque no queremos pecar. Hemos muerto al pecado los creyentes. Y si usted no es creyente, pero quiere buscar a Dios con sinceridad, tiene que buscarlo arrepentido de sus pecados, alejándose de sus pecados. Cuidado con decir yo creo en Jesús, pero mi vida no está cambiando. Sigo viviendo, sigo escuchando las mismas músicas, sigo viviendo las mismas, en la misma forma en la que vivía antes, sigo peleando, mi carácter es... Cuidado, porque ¿cómo uno va a conocer al Señor sin cambiar? No, solo el poder de Dios, dice el coro, puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Pero si no hay ese cambio, ¿cómo decimos que hemos recibido a Cristo? ¿Cómo decimos que nos hemos entregado al Señor? No. Una marca del creyente es el abandonar el pecado. Y habíamos estudiado el Salmo 1, donde hemos tratado de marcar la diferencia entre aquel que se deleita en la palabra de Dios y aquel que se deleita en el pecado. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día
y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ya hasta medio lo he memorizado, hermanos. El contraste entre aquellos que aman a Dios, aman su palabra, y aquellos que van en contra de la palabra de Dios porque no quieren dejar sus pecados. Una persona que no quiere dejar sus pecados, obviamente no busca a Dios, no quiere saber nada con la palabra de Dios. Así que yo espero que usted que nos está escuchando, si está viviendo una vida que no agrada a Dios, reflexione. No hay bienaventuranza en buscar a Dios sin dejar el pecado. No se puede, no estás buscando a Dios. Caín era del maligno, y aunque trató de agradar a Dios, no agradamos a Dios si es que estamos viviendo en pecado y no queremos cambiar. Miren, vamos a ahondar un poco más en este tema y vamos a buscar en nuestras Biblias Santiago capítulo 4, versos del 4 al 8. Santiago capítulo 4, versos del 4 al 8. Santiago capítulo 4, versos del 4 al 8. Miren por favor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El contexto del pasaje es que algunos están pensando en sus deleites, están pensando en sus placeres. Y es cierto, no todo placer es malo, pero en el contexto se refiere pues al gozo, a la alegría, al deleite que podemos encontrar en esta vida. La comida no es mala, el tener intimidad con tu esposo, con tu esposa no es malo, el tener un buen trabajo, el disfrutar de la economía, una buena economía, el gozar de salud, etc. No tiene necesariamente nada de malo, pero cuando se convierte en el objetivo de nuestra vida, cuando nosotros hemos hecho del deleite, el placer que da este mundo, que no necesariamente son las cosas malas, pero para nosotros se vuelve un deleite, lamentablemente nos vamos a ir metiendo más y más en este mundo y dejando a Dios. Y lo que está diciendo ahí es, oh almas adúlteras, en el sentido de que nosotros estamos, le pertenecemos al Señor. Somos la esposa de Cristo, digamos así. Y por eso es que dice ahí, oh almas adúlteras. Porque en lugar de encontrar nuestro deleite en Dios, solo estamos encontrando nuestro deleite en este mundo. Y ahí es cuando empezamos a pecar. Es cierto, ¿no? La comida no es pecado. Pero cuando dejamos a Dios por la comida, o dejamos a Dios por el dinero, o dejamos a Dios por la familia incluso, o dejamos a Dios por esto, por el etcétera, somos adúlteros. ¿Por qué? Porque no estamos deleitándonos en nuestro Dios. Ahí debe estar nuestro placer, ahí debe estar nuestro deleite, ahí debe estar nuestro gozo. Y por eso es que el Salmo dice así: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que si nosotros, hermanos, no damos el lugar a las cosas, si nosotros no damos el lugar a las cosas, si nosotros de alguna manera empezamos a priorizar las cosas de este mundo, es porque nuestro deleite está en este mundo. Y aunque no son necesariamente cosas malas, usted mira, yo no bailo, yo no tomo, yo no fumo, y está bien, pero al priorizar las cosas de este mundo significa que su deleite está en este mundo. Y eso ya es lo malo. Aun cuando no sean cosas malas lo que uno hace, cuando uno deja a Dios por el trabajo, por el estudio, por las cosas de este mundo, ¿no? Los placeres de este mundo, que no necesariamente son malos, mire lo que digo, pero al
al dejar a Dios ya se convierte en algo negativo. Porque nuestro mayor deleite no debe ser las cosas de este mundo, sino Dios. Nuestro mayor deleite debe ser Dios, Dios, Dios. Y entonces nosotros en el afán de buscar los deleites de este mundo, nos amistamos más y más y más con este mundo, porque los deleites están en esta vida, pues. Y entonces vamos buscando más y más y más y más, y entonces nos vamos alejando de Dios. ¿Y cuántas veces ha pasado que una persona se empieza a alejar de Dios porque empieza poco a poco a explorar más y más y más las cosas de este mundo? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Luego el texto dice: ¿o pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Y lo que está diciendo allí, pues, es mantiene la imagen de esposo, esposa, ¿verdad? Le pertenecemos al Señor. Si usted es hijo de Dios, hija de Dios, le pertenece al Señor. Su mayor deleite debe ser Dios. Su mayor deleite, su mayor gozo debe ser Dios. Pero empezamos a caer en el pecado cuando dejamos que otros deleites lleguen a ser más importantes que Dios, más importantes que Dios. Dice el siguiente texto: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en el contexto habla de los deleites de esta vida, los deleites de este mundo, que no necesariamente son malos, como la comida, como el vestir, como el viajar, etcétera. No necesariamente son malos, pero que Satanás puede estar usando para alejar a los creyentes de Dios. ¿Cuántos creyentes, por gozar de los deleites de este mundo, están lejos de Dios? ¿Cuántos dicen: sí, de corazón yo he aceptado a Cristo, pero no los vemos, no se ve sus vidas, están más abocados a los deleites de este mundo? Y en ese sentido el versículo 7 dice que el diablo está atacando a los creyentes, ofreciéndoles deleites de este mundo. Y nosotros, si no sabemos colocar las cosas en su lugar, entonces vamos a caer presos del enemigo. Someteos pues a Dios. Dios es mi principal deleite. Yo debo sujetarme a Él. Yo debo obedecerle a Él. Y de esa manera resistir al diablo. Y entonces Él va a ir. Los deleites de este mundo tienen su lugar. No son los más prioritarios. Inclusive, muchas veces debemos sacrificar los deleites de este mundo para la gloria de Dios. Muchas veces tenemos que sacrificar los deleites que podemos tener en este mundo para la gloria de Dios. Yo he escuchado de gente y quizás usted conoce, ¿no? Quizás somos así, pero vamos a decir así. He escuchado de personas que se dejan de comer con tal de servir a Dios. Dejan de ponerse ropa agradable o tener cierta o aquella comodidad, cierto deleite por servir a Dios. Debemos entender, hermanos, que Dios es nuestra prioridad. Debería ser. Y que si nosotros no tenemos a Él como nuestro mayor deleite, los deleites de este mundo, tarde o temprano, van a alejarnos de Dios. Nosotros nos alejamos de Dios. Puede ser que usted por la comodidad, por la tecnología, que es otro deleite ahora, puede ser que usted por diferentes cosas de este mundo está alejándose de Dios y está cayendo en las garras de Satanás. Satanás puede obrar en la vida de los creyentes. No los podrá poseer, pero ahí dice que si uno no se somete a Dios, lamentablemente va a ser presa fácil del enemigo. El vivir en pecado, lamentablemente nos aleja de Dios. Miren lo que dice el versículo 8 en el mismo texto: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones. Es que cuando uno deja a Dios, Dios ya no es su deleite y las cosas de este mundo se vuelven tu deleite, en realidad estás viviendo en pecado ya. Porque ¿qué cosa va a ser más importante que Dios? Así que la tecnología es buena en tanto no sea más importante que Dios. Me refiero al celular, la televisión, etc. Porque si se vuelve más importante que Dios, ya no lo voy a usar para servir a Dios. La ropa es buena en tanto no sea más importante que Dios. El comer, el disfrutar con la familia, todo es bueno en tanto no sea más importante que Dios. Si yo empiezo a deleitarme más en esto que en Dios, entonces hay un problema. Estoy viviendo en pecado y me alejo de Dios. Miren qué tremendo es lo que dice. Entonces, no podemos, hermanos, servir a Dios si nosotros estamos viviendo en pecado. No podemos, quizás por eso, noten este texto de Santiago, habla de nuestras emociones. Puede ser, ¿no? Que porque estamos deleitándonos, nuestras emociones están en las cosas de este mundo, nos gozamos por esto, por aquello, pero ya no estamos buscando a Dios, ya no estamos emocionados con Dios, porque aquí no está nuestro deleite. Como decía el Salmo, ¿no? El que se deleite en la palabra de Dios. Ya no está nuestro deleite ahí. Nuestro deleite está en tener, en lograr, en alcanzar, en vivir, en disfrutar, pero no en Dios. Eso no le agrada a Dios. Entonces, nuestras emociones son apagadas cuando buscamos a Dios, pero cuando hacemos otra cosa del mundo están las emociones. Nuestro deleite está en este mundo. Es algo que también debemos preguntar a nosotros mismos. Mire lo que dice otro pasaje. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Leamos juntos otra vez. Lea conmigo ahí donde está usted. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué mentimos y no practicamos la verdad? Porque Dios es luz. Dios no es tinieblas. Y si nosotros no estamos en la luz, no tenemos comunión con Él. Entonces, si nosotros vivimos en pecado, no estamos en la luz, ¿cómo vamos a poder adorarle? No tenemos comunión con Él, no tenemos deleite con Él, no estamos con Dios. Por eso es importante dejar los pecados para poder buscar a Dios, para poder acercarnos a Dios como debemos. Miren otro pasaje, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Miren lo que dice, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Está hablándole a los creyentes de Galacia. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, personas que no son creyentes o creyentes controlados por su carne, por sus deseos mundanos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Son deseos que Dios ha dado al creyente, a la persona, pero que en la forma de satisfacerlos son pecaminosos. Por ejemplo, el deseo sexual, la forma correcta es en el matrimonio. Pero dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esa es la forma incorrecta de satisfacer el deseo sexual. Va en contra de la voluntad de Dios. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si nuestra vida se caracteriza por alguna de estas cosas, en el secreto, en el público, nuestras emociones están en esos pecados. Nunca vamos a poder buscar a Dios emocionados. Debemos dejar el pecado.
Y entonces nosotros nos acercaremos a Dios con gozo, con alegría. Pero si nosotros estamos deleitándonos en algo que no agrada a Dios, jamás vamos a poder buscar a Dios con gozo, con alegría. El versículo 25, bueno, luego seguían las obras del Espíritu Santo, y el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La única manera de agradar a Dios en nuestra vida es, si es que somos creyentes, vivir controlados por el Espíritu Santo. Y para ello tenemos que dejar el pecado. Para ello tenemos que ir rompiendo con lo malo que estamos haciendo. Así que ese es un reto para usted y para mí. Debemos vivir vidas piadosas, vidas que glorifiquen a Dios. No le estamos informando, no solo le estamos dando un alcance para que usted sepa. No, es el estilo de vida que Dios busca. Personas que viven cada vez más alejándose del pecado, sinceras para con Él. Y entonces las emociones van a venir para con Dios. Dios anhela que sus hijos vivan vidas santas. Dios anhela que sus hijos vivan vidas piadosas. Mire por favor dos últimos textos para poder terminar en este día. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14. Miren lo que dice, por favor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. No podemos, hermanos, vivir en el pecado o relacionándonos de alguna manera con cosas pecaminosas. No debemos salir de este mundo, obviamente, o sea, irnos a otro planeta. No, lo que está diciendo es no practicar lo que las personas de este mundo practican, las personas que no conocen a Dios, el pecado. ¿Por qué? Porque no hay nada en común con ellos. Mire lo que dice el versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Hay algo en lo cual compartan en la eternidad el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Algunos entendieron mal en el pasado este pasaje cuando dice salid en medio de ellos, y se fueron a vivir en monasterios, se fueron a vivir por los cerros, literalmente. Gente que empezó a vivir así lejos del mundo porque decían que el mundo era contaminado, y entendieron mal este texto, porque este texto no tiene que ver con irte a vivir a un lugar donde no haya pecado. No. Miren lo que dice 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren, si uno se va a vivir a una montaña donde no hay nadie, va uno mismo, y uno mismo tiene su carne, y uno mismo ya está cargando el pecado, y uno mismo ya está llevando la maldad. Aquí el capítulo 7 dice que para poder buscar la santidad debemos temer a Dios. Y es que el temor a Dios nos puede acompañar a donde vayamos, en donde estemos, y nos va más bien a ayudar a alejarnos de situaciones comprometedoras, situaciones donde estemos expuestos a pecar. Si usted teme a Dios, va a ir a un lugar donde están tomando licor. Si usted teme a Dios, va a ir a una discoteca. Si usted teme a Dios, va a estar expuesto en un prostíbulo. Si usted teme a Dios, va a estar mirando cosas que no agradan a Dios. Si usted teme a Dios, va a estar escuchando cosas que no agradan a Dios. Si usted teme a Dios, ¿cómo va a tratar a su pareja, a sus hijos, a su enamorado, a su enamorada? Si usted teme a Dios, va a tratar de vivir una vida más santa. ¿Cómo se va a vestir si usted teme a Dios? ¿Va a exhibir qué parte de su pierna, qué parte de su pecho? No, ¿verdad? El temor a Dios ayuda a alejarnos del pecado.
No estamos hablando de irnos a vivir a otro lugar, sino de irnos a cualquier lugar, en cualquier lugar donde estemos, llevar siempre el temor a Dios. Así se perfecciona la santidad. Entonces, si nosotros tenemos más temor de Dios, vamos a alejarnos del pecado, nuestras emociones van a estar ahí con nuestro Dios. Nuestras emociones van a estar ahí cuando nos acerquemos a Dios. Vamos a acercarnos a Dios con las marcas, con las heridas de las luchas por el pecado, pero con el sentido de victoria, con la experiencia, porque luchar contra un pecado y vencerlo, o ser derrotado por el pecado y seguir en esa lucha te da cierta experiencia, ¿no? Que tú puedes a la hora de buscar a Dios, pues decirle: Señor, mira, estoy viviendo así, me pasa así, estas luchas tengo, y eso nos lleva a que nuestras emociones sean con Dios. Pero si nosotros estamos yendo hacia lo malo, entonces, ¿qué emoción vamos a tener con nuestro Dios? Miren, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 al 16. Otra manera de definir la santidad. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La ignorancia es un estado voluntario. Es el estado de aquellas personas que no quieren. Son ignorantes porque no quieren conocer a Dios. Dios se ha revelado. Les es conocido, dice la palabra de Dios, lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, pero no quieren buscar a Dios porque quieren vivir en sus pecados, quieren vivir en sus deseos. Y el Pedro comienza a creyentes que están sufriendo, les dice: no te conformes a los deseos que antes teníais, sino confórmate al deseo de tu Padre. Por eso comienza como hijos obedientes. ¿Cuál es el deseo de nuestro Padre? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Nuestros deseos, aquello en lo cual nos deleitábamos antes cuando vivíamos en este mundo sin conocer a Dios, ya no deben mandar sobre nosotros, sino el deseo de nuestro Padre. ¿Cuál es el deseo de nuestro Padre? Ser santos. Entonces, si yo quiero agradar a mi Padre Celestial, si yo quiero agradar a mi Dios, yo voy a esforzarme por ser santo, porque ese es su deseo de Él y también debe ser mi deseo. Y entonces, si yo me alejo del pecado, si yo empiezo a agradar a mi Padre en esa área, también mis emociones van a estar ahí. Mis emociones van a estar allí. El luchar contra el pecado no debe ser algo que desconocemos, porque nos dejamos llevar, porque caemos, etc. No. El luchar contra el pecado debe ser una marca del creyente también. Usted debe poder contar con esa experiencia, ¿no? ¿Cómo cuesta dejar un hábito? ¿Cómo cuesta dejar nuestro carácter? ¿Cómo cuesta dejar tal o cual estilo de vida? Porque sí cuesta, pero vale la pena hacer esos cambios, porque ya no son nuestros deseos los que mandan, sino los deseos de nuestro Dios. Y entonces, cuando usted ha tenido esa experiencia de cambiar ese carácter, usted se acerca a Dios gozoso, ¿verdad? Se acerca a Dios con alegría, porque hay un cambio en su vida. Si usted ha estado viviendo en pornografía, viviendo en inmoralidad sexual, y hay un cambio en su vida, usted ha experimentado esa limpieza, esa santidad en su vida, y usted se acerca a Dios con alegría. Si usted está viviendo en idolatría, adorando imágenes, practicando pues cosas que no agradan a Dios, Dios le ha hecho ver su maldad y usted se ha alejado de eso, ha cambiado, se acerca a Dios con alegría. Si usted desperdiciaba su plata en borracheras, en mujeres, en inmoralidad sexual, si usted desperdiciaba su plata en cosas de este mundo que no agradan a Dios, usted vuelve a Dios, Dios le ha cambiado, todos ven su cambio, usted se acerca a Dios con alegría. Pero si usted sigue viviendo en pecado y quiere acercarse a Dios, eso no es alegría, eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Usted tiene un carácter que no está cambiando, un hábito que no está corrigiendo, y se acerca a Dios, eso es hipocresía.
Debemos acercarnos a Dios con la experiencia de batallar con nuestros pecados. Batalle contra su maldad, batalle contra su carne, batalle contra sus pecados. Dios está con usted. Dios, si usted tiene a Cristo, ha enviado el Espíritu Santo. Y si usted no es creyente, se arrepiente, Dios le salva y le envía el Espíritu Santo para que usted pueda vivir una vida que le glorifique. Y con esa experiencia, con esas marcas de haber batallado contra lo malo en nuestras vidas, nos acercamos a Dios gozosos, contentos, porque vemos a Dios obrando en nuestras vidas. Vemos a Dios obrando en nosotros. Hermanos, esa experiencia de luchar contra el pecado no debe ser desconocida para los creyentes. Todos nosotros debemos estar buscando ser cada vez más piadosos en nuestra vida. ¿Cómo está usted viviendo? ¿Está usted viviendo en algo que no le agrada a Dios? ¿Está usted viviendo una vida doble, una vida falsa? ¿Está usted haciendo algo indebido? Recuerde, sus emociones no están con Dios. Cuando nosotros practicamos el pecado, ello nos aleja de Dios. Y obviamente, el castigo va a venir, la disciplina de nuestro Padre va a venir, pero un síntoma, un gran síntoma de que estamos lejos de Dios es la frialdad con la que nos acercamos a Él. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Oremos a nuestro Dios. Y si usted no conoce al Señor, recuerde, Dios quiere que usted se arrepienta. Dios quiere que usted se entregue a Jesucristo, que le siga como Señor, y Él le da vida eterna. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, el desafío de vivir una vida que batalla contra lo malo, una vida que lucha contra la maldad, contra nuestra propia maldad, contra nuestro propio pecado, contra nuestras propias injusticias. Eso debe ser la vida del creyente, una vida cargada, Señor, con batallas por ser más santo y vivir en victoria, Padre bueno. No decir estoy luchando en pecado contra el pecado cuando solamente estamos siendo derrotados. Tenemos que experimentar victorias porque somos tus hijos, porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos que experimentar victorias contra nuestra propia maldad. Y entonces, cuando tengamos eso en nuestra vida, vamos a alegrarnos en tu nombre, vamos a alegrarnos en tu temor, vamos a gozarnos, porque tú estás operando cambios en nosotros, cambios grandes, y nos vamos a sentir contentos de que antes éramos de una manera mala y ahora somos diferentes. Nos vamos a sentir gozosos de que nuestra vida va siendo transformada, nos vamos a sentir contentos de que ahora somos más como nuestro Padre Celestial. Señor, ayúdanos. No hay creyente que esté luchando contra el pecado en victoria que no se emocione con su Señor. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en nuestros caminos. Y si hay alguien que no te conoce, Padre, ayúdale. Necesita arrepentirse. Necesita creer en Jesús, oh Dios, como su Señor, como su Salvador. Y entonces hay vida eterna, Padre bueno. Pero sin arrepentimiento, sin dejar el pecado, no hay cambio, Señor. Gracias te doy, Padre, por nuestras vidas, por tu misericordia a pesar de que somos pecadores. Te pido más bien que nos ayudes a crecer. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Tremendo desafío para nuestras vidas, lo que Dios quiere.